Salen los niños. Pues estamos, hermanos, en una serie que se llama Mayordomía Financiera. La semana pasada vimos un tema que tenía que ver con las ofrendas y vimos leyes que tenían que ver con la siembra y la cosecha. Y hoy estaremos hablando del diezmo, hermanos. Es el segundo de esta serie. Estaremos hablando de esta parte del diezmo, que es una doctrina, una enseñanza que a no muchos les gusta. Y de hecho nos escuchan personas que pues obviamente no son cristianas, también a veces en las audios, en las presentaciones, también en Facebook o en otros, en YouTube. Y luego cuando se habla del diezmo piensan en situaciones como pastores defraudadores, como situaciones así, ¿no? Y aún miembros de la iglesia a veces no les gusta mucho esta parte, ¿no? Vamos a poner la presentación. Está aquí ya la presentación, entonces vamos a hablar. ¿Cómo se llama entonces? Porque hay muchas personas, incluso cristianos, que dicen, bueno, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué mis finanzas no avanzan? ¿Por qué estoy atorado en las finanzas? ¿O por qué en el trabajo no me va bien? ¿O por qué lo que emprendo no me va bien? Y ya vimos, hermanos, la semana pasada, el domingo pasado vimos que nosotros cuando sembramos, tiene que ser del mismo género. Si yo siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Y yo puedo ser un buen cristiano, puedo estar sembrando, leyendo la Biblia, puedo estar leyendo, pues sí, la palabra de Dios, escudriñándola, orando, todas estas cuestiones las puedo estar haciendo. Pero si no estoy cumpliendo con la parte financiera en el reino de Dios, pues no voy a esperar que me venga bendición financiera en el reino de Dios. Ya vimos, ¿no? Aquel que retiene más de lo que es necesario, viene a pobreza. Entonces, hermanos, hoy hablaremos de esta doctrina del diezmo. Vamos a orar, hermanos, les pido que ahí en sus lugares se inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre amado, yo te ruego que me uses con poder y autoridad. No soy digno de que lo hagas, pero yo te pido que en el nombre del Señor Jesucristo y con la guianza del Espíritu Santo, tú me guíes y guíes los corazones de mis hermanos también, que puedan estar atentos, Señor, a tu palabra, porque es la parte más importante del culto, porque es donde tú nos estás hablando a nosotros, Señor. Y como acabamos de cantar, Señor, si los cielos te obedecen, Padre, si la tierra, si toda la creación te obedece, nosotros también te obedecemos, Señor. Lo acabamos de cantar, Señor, y si lo cantamos, también lo queremos vivir. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pues vamos entonces, hermanos, a entrar de lleno. Quiero decirles algo, una parte bien importante para interpretar la Biblia. Nosotros los pastores tomamos clases de hermenéutica, de exégesis. De hecho, la palabra exégesis significa extraer de la Biblia y no meterle a la Biblia. Tenemos que sacarle a la Biblia lo que nos enseña la Biblia. Bueno, son varias clases las que tomamos. Tomamos idiomas también para poder interpretar la Biblia de una manera correcta. Pero a lo mejor ustedes dicen, ¿yo cómo la puedo interpretar de manera correcta si yo no voy a un seminario? Bueno, pues mis amados hermanos, un principio básico para poder interpretar la Biblia es conocer el contexto, lo que está antes y lo que está después. Y entonces, a veces por no conocer ese contexto, desconocemos ciertas cosas. Y ahí pongo, ¿no?, el ejemplo de un muchacho que era recién convertido. Estaba recién convertido y le estaban enseñando a evangelizar. La iglesia salió a evangelizar y estaban en un parque. Y entonces este muchacho llevaba su Biblia y iba a evangelizar, ¿no? Y entonces cuando él vio a una persona que estaba allá, otro joven, se le acercó y le dijo, oye, ¿me permites, con su Biblia, le dijo, ¿me permites hablarte de Dios? Y entonces ese joven, que como dicen por ahí ya se la sabía, le dijo, ¿de cuál Dios? No hay Dios. No, sí hay Dios. No, mira, préstame tu Biblia y te voy a mostrar que no hay Dios. Y entonces le abrió la Biblia en el Salmo 14:1 y ciertamente en una parte del Salmo dice, no hay Dios. Y entonces este muchacho que era novato, que era muy nuevo, dijo, ay, sí es cierto, tienes razón, no hay Dios, perdóname. Y entonces se va con su pastor y le viene enojado y así como molesto y le dice, pastor, ¿para qué me mandan a predicar si aquí en la Biblia dice que no hay Dios? Y entonces le dice, a ver, ¿por qué dices eso? Pues es que a una persona que le estaba hablando me abrió la palabra en el Salmo tal, y me dijo que no hay Dios. No, a ver, tienes que ver todo el contexto del pasaje. Y entonces dice la Biblia ahí en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón,
que no hay Dios. Entonces esto es para los necios. Y digo eso, hermanos, porque nosotros hemos sacado de contexto este pasaje de 2 Corintios 9:7. Es un mito, ¿no? Bien, yo les voy a pedir que lo busquen en sus Biblias. 2 Corintios, aquí está, miren, 2 Corintios 9:7. Entonces, ¿cómo dice 2 Corintios 9:7? Yo quiero que lo lean, por favor, y que me digan cómo dice, porque nosotros hemos creído en el mito de que nosotros lo que le damos a Dios es voluntario. Es que a mí nadie me puede obligar a darle a Dios porque es voluntario. Miren, aquí en este pasaje lo dice. 2 Corintios 9:7, ¿cómo dice, por favor? A ver, léanlo. Ya ve, pastor, ahí dice que cada uno debe dar como propuso en su corazón. Es voluntario. Pero no saquemos de contexto este versículo, hermanos. Porque este versículo, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo, o lo que estaba enseñando aquí, era levantar una colecta especial para las iglesias que estaban en necesidad. Había unas iglesias en Macedonia que estaban en necesidad. Es como si hoy dijéramos, vamos a levantar una colecta para ayudar a los damnificados de Acapulco. Más o menos algo parecido. Aquí no está hablando ni de la ofrenda, ni del diezmo. Entonces no saquemos de contexto los pasajes. Entonces, hermanos, los guste o no nos guste, pocas veces, yo 2 veces al año, cuando mucho hablo de esto, no somos una iglesia que está hablando constantemente de esto, y jamás voy a obligar a nadie a que dé el diezmo, porque eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero miren, el diezmo sí es una ¿qué? Le guste a quien le guste, hermanos. El diezmo es una exigencia, no es si quieres, no es el voluntario. El diezmo es el 10% y lo tenemos que dar, sí o sí. Si no lo das, será tu problema, es tu problema. Pero sí o sí, el diezmo es una exigencia. Vamos entonces, aquí también les hablaba, ¿verdad? Porque tenemos que tener el contexto, por eso puse esta imagen, el contexto de quién está hablando, porque la Biblia es la palabra de Dios, toda, de pe a pa, de Génesis hasta Apocalipsis, pero no siempre en la Biblia está hablando Dios. ¿Aquí quién estaba hablando? La serpiente le habló a Eva. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, quién está hablando, para qué está hablando, por qué está hablando, y tenemos que tener el contexto de los pasajes. Entonces ya tenemos el contexto de que el diezmo sí es una exigencia. Vamos a darle, pues ya lo tenemos que darle, ya me acostumbré. ¿Qué dice ahí? La primera cosa, ayúdenme. El primer punto que vamos a ver nosotros. Que se nos quite de la mente la idea de que Dios nos pide dinero porque lo necesita. Es que Dios necesita de mí. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Miren lo que dice el Salmo, ya lo leímos y lo repetimos. Y aquí está el Salmo, ¿qué dice? Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo. Y su plenitud, dice ahí. Entonces, ¿quién es el dueño de todo lo que existe? Hay un montón de salmos, un montón de partes de la Escritura que dice que Dios es el dueño de todo lo que existe. Obviamente aquí está usando un antropomorfismo, que es darle una figura humana a Dios. Dios es espíritu, Dios no come, Dios no se alimenta. Pero en dado caso de que pudiera alimentarse, que no es así, no te lo pediría a ti, no te lo diría a ti. ¿Por qué no te lo diría a ti? ¿Por qué no te lo pediría a ti? Porque todo lo que existe es de Él. Ahora, si nos pide el diezmo, si nos pide que nosotros le demos el diezmo, ahí nos dice de una manera muy clara, hermanos, que es para nuestro beneficio. El diezmo, si Él nos pide el diezmo, no es para nosotros. No es para Dios, es para nosotros. Entonces, no debería ser una carga. Y no deberíamos estar pensando nosotros que le estamos dando nosotros a Dios la gran cosa y que le estamos haciendo un favor. Como veíamos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo le llaman en la Iglesia Católica Romana cuando le están dando supuestamente a Dios? ¿Cómo le llaman? No, Dios no necesita ninguna limosna. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Pero como Él es el que nos da, como Él es el que nos provee, para nuestra propia bendición nos pide que demos el diezmo. Eso que nos quede claro, mis amados hermanos. ¿Vamos a darle uno más? Que ya no, ¿verdad? Se me olvida. Miren, esta parte es bien importante, de veras bien importante, hermanos. ¿Qué dice ahí en esta segunda enseñanza? El diezmo es para nuestro propio beneficio.
Malaquías 3:10. Aquí está este pasaje. Y este lo hemos predicado hasta el cansancio. Yo ni me alegro. ¿Cómo dice? Aquí está. A ver, alguien que me pase el alfolí, hermano Jorge, páseme el alfolí, por favor, hermano. Para que les voy a presentar el alfolí. Se los voy a presentar por si no lo conocen. Aquí está diciendo algo bien importante, hermanos. Gracias, hermano Jorge. Gracias. Dice, traed los diezmos. ¿A dónde los tengo que traer? Al alfolí. Este es el alfolí. En el Antiguo Testamento, el alfolí no eran así. Eran bodegas donde se llevaban borregos, llevaban vacas, llevaban semilla, frutos, porque Israel era un pueblo que vivía precisamente, era un pueblo agropecuario, para acabar pronto. Entonces, ahora nosotros no, aquí dice traer los diezmos al alfolí. Muy bien, gracias, hermano. ¿Y qué dice ahí? ¿Para qué sirve el diezmo? Ya lo hemos visto eso, solamente vamos a una repasadita rápida aquí. ¿Y allá leyendo dónde? Entonces, aquí en la iglesia se ocupan varias cosas. Se le paga al pastor, se paga la luz, el internet, el agua, no sé, todo lo que se requiere. Hay eventos y de la tesorería tiene que salir para cubrir esos eventos. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué? Dice ahí. Si no os prohibirán las ventanas de los cielos y miren, quise poner esta imagen, creo que lo que más se parece, abre las ventanas de los cielos. ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan esa frase, que abre las ventanas de los cielos? Y ahí dice, ¿para qué? Derramaré sobre vosotros bendición. Entonces él está diciendo ahí que si nosotros damos el diezmo, porque ahí está diciendo, ¿verdad? ¿Traed qué? Pero díganlo bien. Y a mí me gusta mucho esa frase, todos los diezmos al alfolí. Y aquí a lo mejor voy a pisar algunos callos, pero no importa, porque sé que es la palabra de Dios y sé que es el Espíritu Santo el que ha de tocarles. Cuando yo digo la palabra lo dice, pero aquí lo estamos explicando, todos los diezmos, es porque yo tengo un trabajo. Aquí en la iglesia me pagan un salario y lo primero que yo hago es apartar mi diezmo, y ese diezmo yo lo doy a mi presbiterio, porque así está establecido. Entonces yo varias veces le he presentado cartas aquí. Una vez presenté una carta aquí que mi presbiterio me manda, donde ellos dicen que efectivamente yo estoy dando mi diezmo. No necesitaría eso porque yo sé que lo doy, pero bueno, para los incrédulos, el pastor habla de los diezmos y dice que diezma en su presbiterio, quién sabe. No, sí lo hago y lo he demostrado varias veces. Pero por ejemplo, si algún hermano, y un ejemplo lo tengo, el domingo pasado yo recibí, una persona me dio un dinero, y ese dinero se me perdió. Por cierto, se me perdió acá. Ahí si lo encuentran y si alguien todavía tiene misericordia y me lo quiere regresar, sería bueno, pero si no, no se preocupen. Y entonces yo de ese dinero, que fue una entrada, tenía que dar mi qué. Y así lo hice. Yo aquí en mi teléfono tengo anotado ahí una lista de mi diezmo, y yo anoté, recibí tanto y tengo que darle diezmo tanto, porque dice todos los diezmos al alfolí. Hay personas que venden Jafra, que venden Arabela, hay personas que tienen un negocio, y por cierto hay personas que tienen negocio y dicen, ¿y yo cómo le hago, pastor? Pues no te hagas, porque todos los días ganas un dinero, y de ese dinero que ganas aparta tu 10%, no hay ningún problema. Entonces tenemos nosotros que dar todos los diezmos, ¿verdad? Y fíjense bien, dale, ahorita se me olvida mucho. Esto de la aritmética de Dios, hermanos, esto de la aritmética de Dios es bien diferente, porque nosotros decimos, a ver, si yo tengo 100 pesos y doy de diezmo 10, ¿cuánto me queda? En la aritmética de Dios no es así, porque ya vimos que Él abre las ventanas y va a sobreabundar. A lo mejor tú dices, no, pues yo aquí tengo 90 pesos, pastor, no me diga, son 90, sí, son 90, pero con la bendición de Dios se convierten en mucho más. Y me acuerdo mucho, hermanos, aquí voy a poner solo este ejemplo, de hace muchos años cuando yo me convertí al Señor, tenía como
menos de un año de haberme convertido al Señor. Estaba trabajando en mi iglesia fuertemente y ya estaba yo preparándome para ir al seminario. Me estaban probando. No es como ahora que si un joven, hasta casi les quieren robar a los jóvenes para que vayan al seminario. No, antes decían, ¿quieres ir al seminario? Gánatelo, demuestra que de veras quieres servir al Señor. Y me estaban probando. Yo tenía que ir todos los días a trabajar y me daban una ofrenda. Y de esa ofrenda que me daban, yo tenía que dar mi ¿qué? Me daban creo que 100 pesos en aquel entonces, creo, no me acuerdo bien. Hermanos, ahí les sigo encargando lo de su celular, por favor, o de su tablet, o lo que sea. Ahí les encargo, le pueden poner modo mute. Sí se puede, hermanos. Échenle ganas. Muy bien, entonces llegó a la iglesia San Pablo, donde yo me congregaba, un hermano que yo no conocía, era nuevo, llegó allá a la iglesia y llegó muy andrajoso, llegó muy mal y pues se acercó allí a la iglesia y él dijo que andaba muy mal económicamente, que le había ido muy mal y como yo iba solito a la iglesia y terminando el culto muchas veces no tenía yo con quién, me acerqué y le dije, hermano, ¿le puedo ayudar en algo? Ya me empezó a contar su historia y yo traía mi diezmo, malamente, mis amados hermanos, porque el diezmo no se debe dar hacia una persona, porque a eso ¿cómo se le llama? Caravanear con sombrero ajeno, porque ese dinero no era mío. ¿De quién era? Pero como yo tenía poquito de haberme convertido, me la pasé, y por eso te los cuento. Se pasaba porque yo no sabía bien todavía. Entonces yo agarré y le di ese diezmo a esa persona. No me acuerdo cuánto era, era de varias semanas que me habían dado, y le di al hermano. Después yo me fui al seminario, me mandaron a una congregación, yo ya casi no iba a la iglesia, los domingos más que entre semana a trabajar, y yo iba a mi congregación y ya le perdí la pista al hermano. Pasó como un año y medio y un día en el seminario me dicen, Armando, anda buscando ahí en la sala de espera, te está buscando un hermano que dice que te conoce, se llama Martín. Yo la verdad ni me acordaba de él, y como ya lo vi limpiecito, ni me acordaba. ¿No te acuerdas de mí, hermano? Soy el que... Vente, hermano, ¿puedes salir? Sí, me llevó al centro de Coyoacán, me llevó a comer al Pepe Coyotes. No sé si han ido algún día, se los recomiendo mucho, está bien sabroso ahí. Me llevó al Faro, me compró unos libros y todavía me dejó una ofrenda. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasó eso? ¿Porque yo di qué? ¿Porque yo di qué? Porque di mi diezmo, hermanos, díganlo sin miedo, porque yo di mi diezmo. A lo mejor lo di de manera incorrecta, porque no sabía que lo tenía que traer al alfolí, pero di mi diezmo. ¿Y Dios qué hizo conmigo? Abrió las ventanas de los cielos, ¿y qué hizo? Derramó bendición, hermanos, y así será. Ya no iba a decir, ahora sí. Vamos a ver aquí, hermanos, cómo... y bueno, déjenme, me voy a regresar. Y dice aquí una parte bien importante: probadme ahora en esto. Es la única parte en la Biblia donde Dios dice que lo probemos. Imagínense, como una agencia de carros, ¿no? Mira, ahí está, no sé, el Nissan Kicks. Órale, súbete, pruébalo, para ver si te convence, ¿no? Aquí dice, probadme ahora en esto. Fíjense, Dios está diciendo, pruébenme en esto. Jacob probó a Dios y él lo bendijo. Vamos a ver cómo dice Génesis 28 en adelante. Vamos a leer aquí. ¿Cómo dice? Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da que comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. ¿Qué hizo Jacob con Dios? ¿Qué hizo Jacob con Dios? Lo probó, hermanos. Jacob probó a Dios. ¿Y qué pasó ahí? ¿Dios qué? Ahora, vamos a ver por qué. Me está diciendo Dios cumplió, pero ¿por qué? Vamos a verlo aquí. Miren, ¿qué fue lo que pidió Jacob? ¿Qué le pidió Jacob a Dios? Fíjense aquí cómo dice Génesis 32:11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, del hermano de Esaú, porque teme, no venga caso ni llegue a nada de los hijos. ¿Por qué tenía miedo Jacob de su hermano Esaú? Porque le había robado la primogenitura, se había ido y ahora regresaba a su tierra
después de estar varios años fuera de su tierra, regresaba con muchas riquezas y él tenía miedo de que su hermano Esaú lo matara o le hiciera algo. Entonces pidió protección y Dios lo protegió, como vamos a ver ahorita. Pidió también que Dios le diera ¿qué? Alimento. Génesis 31:54, ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice? Inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el momento. Iban de viaje, iban de regreso, hace sacrificios, invita a todos los que iban con él, a toda su familia, ¿a qué? Entonces Dios le proveyó de pan, porque Dios cumple, hermanos. Pidió también vestido, no lo dice de manera específica, pero vamos a ver qué dice Génesis 33:1 y 32:23. Ahí ayúdenme a leer. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Los tomó pues y hizo pasar a los ellos y a todo lo que tenía. Y a todo lo que tenía. Y la Biblia dice que llevaba, era riquísimo Jacob. Y entre eso llevaba vestidos, imagínense. Todo, o sea, Dios le había provisto de todo lo que él necesitaba. Jacob se volvió un hombre muy rico. Allá con Labán, ¿sí se acuerdan de esa pues relato bíblico, no? Yo espero que sí lean la Biblia, ¿verdad? Pero también pidió, fíjense, principalmente pidió, y esto, hermanos, esto no te lo va a dar, ni el dinero te lo va a dar. Fíjense lo que dice ahí que pidió, Génesis 33, pidió paz, ¿cómo dice ahí? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraba. ¿Les ha pasado, hermanos, que tienen un problema muy grande, una situación muy difícil, ya sea económica, a lo mejor problemas con un vecino, no sé, problemas judiciales, porque a veces se da también, y uno no descansa porque tiene el problema ahí, alguna situación con algún familiar, allí está el problema, y uno lo que quiere, a veces ya ni quiero dinero, yo la verdad ni quiero, lo que quiero es tener paz. Y aquí, cuando él ve a su hermano Esaú, él traía ese miedo, ¿verdad?, que Saúl lo matara. Y la verdad se lo había ganado Jacob, dirían los jóvenes, se había mandado con su hermano, con Esaú. Pero aquí Dios le da y le concede la paz, porque dice que su hermano Esaú, fíjense lo que dice ahí, pero Esaú corrió y lo abrazó. Entonces, ¿Dios le dio paz o no le dio paz? Imagínense todo lo que él traía, toda la bendición económica que traía, pero él dijo, no, esto, por eso hasta los dividió en partes, ¿no? No sé cuánto me vaya a robar mi hermano, no sé cuánto me vaya a quitar mi hermano. Cuando viene su hermano y lo abraza, ¿qué hace? ¿O qué siente? ¿Qué creen que sintió Jacob? Una tranquilidad, una paz. Ay, ahora sí voy a disfrutar de todo lo que tengo. Pero porque Jacob probó a Dios y le dio el 10%, leímos ahí en esa versión, que por cierto era una versión, la palabra de Dios para todos, le dio el 10%, le dio el diezmo de todo, y dice ahí, durante toda mi vida te daré el 10% de todos mis bienes. Entonces, hermano, si a veces no tienes completa la bendición de Dios, porque Dios te bendice, Dios no se puede negar a sí mismo, pero si no tienes completa la bendición de Dios, es porque no estás diezmando de la manera adecuada, de la manera correcta. Fíjense que a veces yo me acuerdo cuando mi mamá murió y me dejó un seguro, me pagaron el seguro después como de 2 años, híjole, y pues era una cantidad fuertecita, y entonces dice uno, híjoles, pues dice la Biblia, traed todos los diezmos al alfolí, y yo tomé la parte que correspondía al diezmo de ese dinero que yo estaba recibiendo y lo di. Y hay gente que dice, pero es que este no fue fruto de su trabajo, pastor. No, pero es algo que te está bendiciendo, es algo que te está llegando. Y claro que tienes que manifestar tu diezmo de esa parte también. Ahora, si tú no lo quieres hacer, pues es tu problema, pero yo te digo lo que es. Ahora, hay gente que dicen, hermanos, vamos a ver, el diezmo, algunos dicen, es del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento.
Así, hay varios, tú puedes buscar en internet y hay varias posturas y algunos dicen, no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento, ya no es del Nuevo Testamento. Era de la época de la ley, y ahora estamos en la época de la gracia. Miren, me voy a adelantar tantito y quiero que leamos ese pasaje, Hebreos 7, 4 al 6. Vamos a leerlo, hermanos, por favor, aquí está. ¿Cómo dice? Que tenía Melquisedec. Abraham mismo, nuestro gran antepasado, le dio la 10ª parte de todo el botín de la guerra. Ahora tengamos en cuenta lo que dice la ley. La ley manda que los sacerdotes descendientes de Leví reciban la 10ª parte de los ingresos del propio pueblo. Los sacerdotes recogen esta cuota a pesar de que ellos y el pueblo son descendientes de Abraham. Melquisedec no era descendiente de Leví, pero de todos modos recibió esa 10ª parte como ofrenda de Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham, el hombre que tenía la promesa de Dios. Palabra de Dios para todos, es una versión. Ahora me regreso acá. La gente que dice que el diezmo era del Antiguo Testamento o de la época de la ley y no de la gracia, están mal. ¿Por qué? Porque Abraham le dio su diezmo a Melquisedec. Los teólogos dicen que Melquisedec era un tipo de Jesucristo. Algunos dicen que era Jesucristo mismo. Y Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y se los dio 430 años de la ley. Porque Abraham, ¿de qué tiempo era? De la época de los patriarcas. ¿Y la ley en qué tiempo se dio? 430 años después, ¿con quién? Con Moisés. Así que no me digan, no me salgan con que el diezmo era de la época de la ley, porque fue antes de que se diera la ley. Abraham le dio a Melquisedec sus diezmos antes de que viniera la ley. Es como, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Algunos dicen, no, pues es que el trabajo es una maldición, porque vino como maldición. No, el hombre antes de caer en pecado ya trabajaba, ¿sí o no es cierto? Porque Dios lo puso a cuidar el huerto del Edén. Entonces el trabajo no es una maldición, hermanos. Tampoco el diezmo es de la época de la ley. Así de simple, así de sencillo. Bueno, vamos a darle aquí también. Ahora, fíjense bien. ¿Quién fue ejemplo? Ahí nos dice. Arriba léanlo. Él es nuestro máximo ejemplo. Ahí está Mateo 23, 23. Aquí acuérdense, todo Mateo 23. Hace poco tuvimos una serie de eso. Habla acerca de cómo el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos de su época. ¿Y cómo dice ahí, hermanos? Porque diezmaran la menta y el enebro y el comino, y dejares lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ah, ya ve, pastor, ahí el Señor Jesucristo está regañando a los líderes religiosos, a los fariseos, porque diezmaban. ¿Sí es cierto? Sí. ¿Los está regañando porque diezmaban? No, porque solo. Los está regañando porque eran tremendos, porque eran unos hipócritas. Y les dijo, está bien que den el diezmo, esto era necesario hacer. Y acuérdense, el Señor Jesucristo, yo creo que Él también daba sus diezmos, porque Él siempre dijo al Señor Jesucristo, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo que les estaba diciendo ahí es que estaba bien que diezmaran, pero no estaba bien que fueran así tan hipócritas como eran. Miren, busque alguien de ustedes busque Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. ¿Cómo dice? Para que vean por qué los estaba reprendiendo el Señor. No porque daban el diezmo, sino por la actitud que tenían. A ver, ¿ya lo encontró alguien? Mateo 23, 14, ¿cómo dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué hacían entonces los fariseos? ¿Sí escucharon o no? ¿Qué hacían los fariseos? Robaban a las viudas, iban a las casas de las viudas y las robaban. Ah, pero sí venían, y yo creo que hasta el diezmo daban de eso que les habían robado, ¿eh? Y el Señor les dice, está bien que diezmen del comino y del enebro, todos los diezmos, está bien que diezmen de todo. Pero lo que estaba condenando el Señor aquí era la actitud. Por eso les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, el Señor avala el diezmo, ¿no? El Señor Jesucristo avala el diezmo. Algunos han pensado que gracia es dejar de hacer.
cuando significa hacer más, y voy a explicar esto. Es que, pastor, en el Antiguo Testamento se tenían que traer sacrificios y todo esto, y matar animales, todo. Eso sí ya no, eso es lo único que se quitó de la ley, pero la ley sigue vigente. Y miren, fíjense bien cómo dice Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, a la antigua dispensación, oíste que fue dicho en la época de la ley, no matarás. Eso era de la ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, en la época de la gracia, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. A ver, entonces, ¿en la época de la gracia nos exige más o nos exige menos? En la época de la gracia, voy a volver a hacer la pregunta, ¿en la época de la gracia nos exige más o nos exige menos? También es en esta parte del diezmo, mis amados hermanos. Aquellos que dicen, no, pues es que el diezmo es, sí es cierto. Ya vimos que no, pero en dado caso de que alguien dijera, pues sí, el diezmo era de la época del Antiguo Testamento, ya no. Ah, bueno, entonces da más del diezmo, porque la gracia, en la época de la gracia, Dios exige más todavía. Así que pues yo preferiría quedarme con el diezmo, ¿verdad? Bueno, no yo, sino quedarme con la doctrina del diezmo, ¿no? Hay otro más, hay gente que dice, ¿el diezmo es solo para qué? Solo los judíos tienen que dar el diezmo, porque son el pueblo. Ayúdenme a leer este pasaje, mis amados hermanos, este pasaje aquí, ¿cómo dice? No, la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjense lo que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que Isaac es la llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Como he estado mencionando, muchos dicen, vamos a orar por el pueblo de Israel, ahorita que está en el conflicto, por el pueblo de Dios. Israel no es el pueblo de Dios. Discúlpenme, pero Israel no es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquí lo dice muy claro, hermanos. No los que son hijos según la carne, sino los que son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Nosotros somos ahora, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Algunos judíos se van a arrepentir, algunos ya se han arrepentido, ellos también son parte del pueblo de Dios. Entonces, según este pasaje, no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que son hijos según la promesa, es decir, que el Israel moderno, el Israel espiritual, somos nosotros. Entonces el diezmo, si era para el pueblo de Dios, para los judíos, ¿quiénes son los nuevos judíos ahora? ¿El diezmo nos corresponde? Ahora vamos a ver aquí, hermanos, ya, y con esto casi vamos a ir terminando con esta parte. Principales pretextos para no diezmar. Porque ahí hay gente, no, pues, a ver, ahí que dice. Busquen Salmo 24:1. Alguien que lo busque y lo lea para todos, que lo podamos leer todos. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, gracias Dan, entonces aquí podemos ver nosotros, ¿por qué vamos a tener temor al fracaso financiero? Si aquel que nos dijo, pruébenme, aquel que bendijo a Jacob, aquel que nos dijo que iba a abrir las ventanas de los cielos, es el dueño de todo el oro y la plata, de todo lo que existe. Él va a cumplir, si yo le doy, Él va a cumplir. No tengas temor, no tengas miedo, porque hay gente que dice, no, pues es que con trabajos me alcanza. Pues sí, nunca te va a alcanzar, si no diezmas nunca te va a alcanzar. Ese es un paso de fe, el diezmo es un paso de fe. Otro de los pretextos es, aquí está, apego a las cosas materiales. Alguien que busque 1 Timoteo 6:10, por favor. Rápido, búsquele ahí en sus celulares, sus tabletas. 1 Timoteo 6:10, ¿cómo dice? ¿Ya lo tiene alguien? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, hermano. Dice ahí, raíz de todos los males, ¿qué es qué? El amor al dinero.
¿Es malo tener dinero? ¿Es malo disfrutar del dinero? ¿Es malo amar el dinero? Me acuerdo de Rico McPato, ¿sí se acuerdan del tío del Pato Donald? Hasta acariciaba sus monedas y se acostaba en su dinero. ¿Y cómo amaba su dinero? Y hay gente que dice, ay, qué exagerado, yo no hago eso. No, pero hay gente que, miren, y tienen ese apego a las cosas terrenales. No te apegues a las cosas terrenales. Dale al Señor y Él te va a dar, de verdad. Otra de las cosas es, se les hace mucho el 10%. Ay, es muchísimo. El 10% es muchísimo. Va, el hermano Elías, el próximo domingo, porque yo no voy a estar, a mí el Presbiterio Siglo XXI, de una vez les aviso, me dio una comisión de ir cada mes a una congregación, y va a hablar de eso, va a hablarles, ya le estoy aquí adelantando, pero William Colgate, como dicen por ahí, el dueño de lo que hoy se llama Procter & Gamble, ya ni siquiera se llama Colgate, una empresa a nivel mundial, a nivel internacional, daba 9 diezmos, él solamente vivía con el 10% de toda su fortuna. Abrió universidades cristianas y bendijo a muchas iglesias, a misioneros. Él sí sabía para qué se utilizaba el dinero. Entonces, a nosotros nos hace mucho darle el 10% al Señor. Bueno, vamos a seguir viendo algunos más. La supuesta mala administración, lo que mucha gente dice, ¿no? ¿Y cómo sé yo que administran bien el dinero? Fíjense, en el Antiguo Testamento, ahorita no recuerdo el pasaje y no lo puse ahí, pero hay un pasaje donde Dios dice que trajeran dinero para la construcción del tabernáculo. Entonces Dios dice ahí, y no le pidan cuentas a los que están administrando. Ok, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, somos muy quisquillosos, y en las iglesias cristianas se da cuenta de todo lo que se gasta. Entonces, mucha gente dice, no, pues es que no está administrando bien el dinero. Déjame decirte que ese no es tu problema, va a ser problema de los que lo están administrando. Tú cumple con Dios. El quinto, ¿cómo dice? Ay, pues mire, pastor, yo sí doy dinero, pero y hasta doy, le compro las cubetas y todo, y pintan de morado aquí el techo de la iglesia. Estoy exagerando, ¿no? Pero sí ha habido hermanas así. Allí en Salvación en Cristo, en donde yo estuve como pastor, una hermana una vez nos dijo, yo dono todas las cortinas, es una iglesia, un templo grande, dono todas las cortinas, si me dejan comprarlas del color que yo quiera. Entonces, no es así, ¿verdad? Y lo que decía por ahí la hermana Anita, ¿no? Porque, pues decía, ¿verdad? De los pastores que va a quedar el dinero el pastor, ¿verdad? Eso en la iglesia presbiteriana no pasa, porque el pastor no toca dinero, ¿verdad? Pero sí pasa esto, porque el pastor que está no es de su agrado. Y me acuerdo mucho también de un hermano que dijo en una iglesia, lo fue a visitar el consistorio y le dijo, hermano, pues tienes que trabajar en algún área de la iglesia. Y él dijo, mientras esté el pastor Armando, nunca voy a trabajar. Pues 15 años no trabajó, hermanos. 15 años no trabajó para el Señor. Quiero concluir con esto, 4 tipos de dadores, 4 tipos de diezmeros. El primero son los diezmeros fieles, los que nunca, por ninguna razón, ningún motivo, dejan de dar su diezmo. Nunca, ninguna razón, ningún motivo, porque no hay ningún motivo para que tú dejes de dar tu diezmo. Ninguno. Yo me pude haber dicho, ese dinero se me perdió, no tengo por qué diezmarlo, Señor. Y lo diezmé, porque ese no fue problema del Señor, ese fue problema mío, descuido mío. Nosotros tenemos que dar nuestro diezmo, sí o sí, y ya están esos diezmeros fieles. En segundo lugar, los diezmeros infieles, los que se emocionan por 15 días o solo una parte. A lo mejor alguno hoy escucha la palabra y dice, ay, sí, yo voy a empezar a diezmar. Y diezma un mes, y después, no, hombre, pues que vaya a la porra el pastor y todo lo que dijo, yo no. 3, ¿los qué? No están convencidos del diezmo, pero dan más. Me ha tocado conocer gente así. No, pastor, a mí no, yo no estoy convencido de esa doctrina del diezmo, pero tienen lana y dan más de lo que sería el diezmo. Y yo digo, ay, ojalá que sí no estuvieran convencidos del diezmo, pero fueran liberales, ¿no?
Y por último, los antidiezmeros, que atacan la doctrina del diezmo y que por supuesto nunca dan sus diezmos. Yo no sé, nunca me he puesto realmente a ver aquí, no sé, le preguntaría a mi hermano Elías, quizá a la hermana Pilar, ¿qué porcentaje de la iglesia diezma? Como un 30% solamente. Fíjense, como un 30% solamente. Entonces, el otro 60% pertenecen a estos. Ahora, jóvenes, y ya con eso concluyo, también esto es para ustedes, para los niños incluso. Porque los jóvenes también reciben dinero, reciben de su tarjetita. O algunos sus papás les dan cierta cantidad mensual. O algunos todavía les dan domingo. ¿Todavía existe eso del domingo? A mí sí me daban domingo. Creo que ya ni existe eso, ¿ah? Pero de todo dinero que recibamos, traigamos nuestros diezmos. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Y fíjense, cómo con Jacob, y ya con eso termino, cómo con Jacob no solo se manifestó en lo financiero, sino Dios le bendijo con paz, con tranquilidad. No le robes a Dios. No le robes a Dios, porque el no dar el diezmo es robarle a Dios. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos.